En esta presentación discutiremos algunas de las características del mensaje. Cuando redactamos un texto, es importante prestar atención a la forma en la cual lo escribimos. Por lo tanto, es necesario tener en mente una serie de aspectos relacionados con la forma de expresarnos. Las características vitales y secundarias son las que van a determinar si el texto cumple o no con las expectativas de un texto bien redactado. Comenzaremos con las características vitales y las que vamos a discutir en esta presentación son la brevedad, la claridad, la integridad, la cordialidad, la coherencia y la veracidad. Además de las características vitales, les presentaré algunas características complementarias que contribuyen a la efectividad de una buena redacción. Entre ellas tenemos la corrección, la motivación, la modernidad, la naturalidad, la creatividad y la discreción. Comenzaremos con la claridad. Cuando un documento o un escrito es claro, es porque es de fácil comprensión y que solo se presta a una interpretación posible. Vamos a observar este modelo de ejemplo que tenemos aquí de un mensaje confuso y lee como sigue. El seminario que todos refieren parece que no tendrá lugar en octubre debido a múltiples razones que no vienen al caso. Se acordó postergarlo para otra fecha. Vamos a observar cómo este mensaje se puede convertir en un mensaje claro. Comunicamos el cambio de fecha del seminario Familias del Futuro para el 19 de octubre de 2018, comenzando a las 9 a.m. en el Anfiteatro B. Como se puede observar, en este caso se menciona un seminario y aquí se especifica la fecha, el nombre o el título del seminario. Luego se indica que tendrá lugar en octubre y aquí se especifica la fecha y luego se indica el lugar y la hora en la cual se va a efectuar el seminario. Fíjense cómo esos datos específicos contribuyen a la claridad del escrito. Otra de las características vitales es la brevedad. Cuando hablamos de brevedad, estamos pensando en utilizar el menor número posible de palabras para que el mensaje sea lo más claro posible. Vamos a observar el primer ejemplo que contiene un mensaje difuso. Y lee como sigue. En relación con su informe del 15 de agosto, donde se refiere a las irregularidades advertidas en el Departamento de Informática durante el mes de julio, me complace anunciar el traslado de este asunto a la Gerencia de Recursos Humanos para su atención. Fíjense que aquí este mensaje no tiene muchos detalles y está redactado solo en una oración. Vamos a ver cómo podríamos hacer que este mensaje fuera efectivo, pero que fuera más breve. Y leemos. Me complace anunciar el traslado de su informe 432 del 15 de agosto de 2018 a la Gerencia de Recursos Humanos para el trámite correspondiente. Aquí habla de un informe del 15 de agosto, pero no dice cuál es el informe. Fíjese que aquí es muy específico, indicando el número del informe. Fíjese que indica que se refiere a tal punto, con que se haga referencia a ese informe, pues ese dato pues se puede conseguir. Vamos a la próxima característica, que es la integridad.
Esa palabra tal vez la hemos escuchado, y cuando hablamos de una persona que es íntegra, es una persona que posee todas las cualidades y características de una persona responsable, una persona honesta, respetuosa, ética. Así que cuando hablamos de un mensaje ético, estamos hablando de un mensaje completo. Un mensaje íntegro también es un mensaje claro, porque contiene la información precisa. Por el contrario, si tenemos una carta o un informe que no es íntegro, pues resulta que es incompleto, que es vago y que la comprensión sería un poco difícil. Vamos a ver un mensaje incompleto. Les informo que el seminario planificado para el 20 de septiembre ha sido cambiado de fecha. Fíjense que es un mensaje breve, pero vamos a ver qué le falta a este mensaje para que sea íntegro. Y leemos: el seminario sobre ética en la comunicación se ofrecerá el 28 de septiembre a partir de las 9 a.m. en el Salón A del edificio principal. Lamentamos los inconvenientes que el cambio de fecha pueda haberles causado. Si observamos, aquí habla de un seminario, aquí indica el título del seminario planificado para el 20 de septiembre, se cambió de fecha, aquí indica la nueva fecha, indica la hora, indica el salón, indica el lugar, y le acompaña una parte del mensaje donde pues nos excusamos por haber cambiado el mensaje de fecha. Así que fíjese todos los datos que contiene el mensaje para que el mensaje sea íntegro. Cuando la persona lo reciba, no tiene que llamar para preguntar datos que usted debió haber incluido. Otra de las características vitales es la cordialidad. Cuando hablamos de cordialidad, estamos hablando de un tono amable y respetuoso. Es muy importante el trato con los clientes en las empresas, por lo tanto, en la comunicación escrita debemos observar esa característica. Vamos a leer un mensaje desatento. Nuestro análisis sobre la situación que plantea revela que hay un error de su parte en la factura número 234. No estamos dispuestos a pagar más dinero del establecido en los términos y condiciones de compra. Si observamos este mensaje, vamos a encontrar que en el mismo hay algunos elementos que no son cordiales. Vamos a ver si los identificamos. En la primera oración, miren a ver si están de acuerdo conmigo. Hay un error de su parte. Fíjense que estamos acusando a la otra persona de que cometió un error, en lugar de simplemente destacar que hay un error. ¿Y cuál es el otro en la próxima oración? Tal vez usted identificó este como el próximo error. Falta de cordialidad. No estamos dispuestos. Eso quiere decir que usted no va a negociar. Así que es muy importante dejar la puerta abierta para que se establezca un diálogo. Vamos a ver aquí el mensaje en un tono cordial. Luego de un análisis detallado de los términos y condiciones de compra incluidos en la factura número 234, entendemos que la cantidad a facturar debe ser $345 y no 385. Fíjese que aquí dice que más dinero, pero aquí es específico, indica cuál fue el error. Y no estamos acusando a nadie, no decimos que no vamos a negociar. Así que fíjese la diferencia entre un mensaje desatento y un mensaje cordial, ¿verdad? Pasamos a la próxima característica y es la coherencia. La coherencia es la capacidad para manejar el mensaje o la información como un todo articulado. O sea,
Pasamos del primer párrafo con el detalle que debe tener, vamos al segundo y vamos al tercero y vamos presentando las ideas en una secuencia para que el lector pueda articular bien el objetivo de ese mensaje. Una carta estándar tiene 3 párrafos, primero, segundo, tercero, después vamos a estudiar cómo llamamos cada uno de ellos. Y en el primer párrafo vemos que podemos utilizar algunas frases para iniciar ese primer párrafo. En el segundo párrafo es el párrafo donde tenemos que usar frases de transición de un párrafo a otro y tenemos una serie de términos que podemos utilizar para establecer coherencia entre un párrafo y otro. Y por último tenemos el párrafo de cierre o el último párrafo y utilizamos algunos de estos términos. Les recomiendo que por favor, si usted tan amable, puede mantener esta información en un lugar asequible porque la puede utilizar cuando vaya a redactar cartas. Otra de las características es la veracidad. La veracidad. Veracidad no es otro punto que contener información cierta, información fidedigna. La veracidad está considerada como la máxima cualidad de la comunicación comercial. ¿Por qué? Porque se supone que cuando escribimos documentos comerciales utilicemos información correcta para evitar problemas, tanto con el destinatario, que son nuestros clientes, como en nuestras labores diarias en la empresa. Vamos a leer este mensaje. Vamos a suponer que en su compañía se adquirieron unos equipos y compraron 100 computadoras, pero una computadora de esas 100 hubo una computadora, o podríamos decir, o 10 computadoras se compraron, pero alguien les regaló una. O sea, hay 10 computadoras en la oficina y alguien regaló una. Pues si usted observa, aquí dice la totalidad de los equipos utilizados fueron adquiridos con fondos locales. Pero usted sabe que hubo una computadora que no fue así, que alguien la regaló. Pues entonces tenemos que reestructurar ese mensaje. Diría, el 90% de los equipos utilizados en nuestra oficina fueron adquiridos con fondos locales, mientras que el restante 10% fue adquirido con fondos federales. Dice que específico. Como pueden ver en la redacción comercial, muy importante la información específica, datos específicos, para que el mensaje sea más claro, sea veraz y con las demás características que hemos identificado. Hay una serie de características que, unidas a las características vitales, hacen que el escrito sea efectivo. Un documento que tenga faltas de corrección es un documento que habla muy negativo de la empresa. Así que si vemos, una de las características complementarias que debe tener un documento es que tenga buena corrección. En el curso vamos a estar hablando, discutiendo la ortografía, sintaxis, gramática, todo eso vamos a estar discutiendo, de manera que usted vaya repasando esas reglas y las aplique cuando está redactando. Buena ortografía, un documento que tenga, por ejemplo, palabras mal escritas, pues habla mucho de la empresa que lo envía. El uso adecuado de las letras mayúsculas también la vamos a discutir. El empleo apropiado de división de palabras al final de línea. No sé si ustedes han visto tal vez en el periódico o en otros escritos que en medio del texto hay guiones que dividen palabras. Eso era que estaba en otro formato, la división estaba al final de la línea, pero le cambiaron el formato y nadie se percató de eliminarlo.
escritura apropiada de números, lo vamos a discutir también, la presentación del mensaje utilizando signos de puntuación, también lo repasaremos, la división correcta en tablas y columnas, por ejemplo, usted comienza una tabla en una página, la tabla continúa porque es extensa, pues el título de las columnas deben moverlos también a la segunda página. En términos de corrección, estaremos hablando de cómo escribir las abreviaturas, las siglas y los acrónimos. Por ejemplo, ¿qué es una abreviatura? Pues aquí tiene una abreviatura incorporado, también compañía, pues en empresas se utilizan muchas abreviaturas. También se utilizan las siglas, es cuando utilizamos una letra de cada palabra del nombre de una empresa o organización, que dice Autoridad de Energía Eléctrica, y los acrónimos como COSBI, que es cuando utilizamos más de una letra de cada palabra del nombre de una organización. Aquí dice Cooperativa de Seguros de Vida, observa 2, 1 y 2. Y esos son los acrónimos. Cuando nosotros utilizamos la abreviatura, los acrónimos y las siglas, tenemos que asegurarnos que el receptor sabe de qué se trata. Así que cuando lo escribimos primero el nombre completo y en paréntesis al final escribimos el acrónimo o la sigla. Otra de los aspectos que tienen que ver con la corrección es la presentación de los párrafos balanceados. Vamos a estudiar aquí que el párrafo de desarrollo es más extenso y el primer párrafo y el último deben ser más o menos iguales, aunque no exactamente iguales. Eso lo vamos a discutir. El uso adecuado de sinónimos, por ejemplo, si voy a escribir la empresa se ha involucrado en un proyecto novedoso, por lo tanto nuestra empresa, y seguimos repitiendo la palabra empresa en lugar de sustituirla por compañía, organización. ¿Para qué? Para facilitar la lectura y que el documento quede mejor presentado. En términos de la sintaxis y el uso apropiado de las preposiciones, artículos, conjunciones y demás, pues eso lo vamos también a estar presentando. Otra de las características complementarias es la motivación, y es muy importante, como vimos en el primer módulo, que un documento debe, para evitar problemas en la comunicación, la barrera, es tener en cuenta la fórmula AIDA, que es atención, interés, deseo y acción, para que el lector esté motivado a la acción, reciba el mensaje y pueda usted obtener el mensaje, la respuesta que espera. Si es una carta de ventas, porque la persona compre o adquiera el producto. Modernidad debe evitar términos estereotipados, anticuados. Nunca vamos a comenzar una oración con la presente para informarle o sin nada más a que hacer referencia, me despido de usted. Esos son términos estereotipados, no debemos utilizarlos. También una carta, un escrito nunca debe comenzar con una frase negativa. Por ejemplo, lamentamos informarle que su solicitud fue denegada, o no nos es posible atender a su petición. No. Si le va a decir que no, pues mire, recibimos su solicitud, estamos muy complacidos de que nos haya seleccionado como su cliente, y por ahí usted sigue hablando y no tiene que usar ni comenzar con un término negativo. Le voy a entregar un documento más adelante que contiene algunos términos que no deben utilizarse para comenzar una carta y otros para terminar una carta. Pues debe escribir con naturalidad y sencillez, de manera que el destinatario pueda entender fácilmente el mensaje. Por ejemplo, se realizó un cónclave, tal vez no sabemos lo que significa y el destinatario no sabe y nosotros sí. Pues en su lugar podríamos decir se realizó una reunión de importancia. También demuestre su creatividad, evite utilizar cartas o textos que haya escrito para otros propósitos sin haberlos revisado
o adaptado a la situación particular a la que usted hace referencia. También utilice la descripción en términos de que cuando va a ventilar una situación es muy importante que usted demuestre ética. Tenemos aquí algunos ejercicios de aplicación relacionados con las características que hemos presentado. Lo puede hacer en su libreta y para propósito de explicar, pues voy a realizar el primer ejercicio de manera que usted pueda seguir con los temas. Vamos a leer el primero. Usted olvidó especificar el número de reclamación en el documento que nos envió. Hemos visto las características principales y secundarias y le preguntaría cuál de esas características se ha violado aquí. O sea, cuáles de esas características tienen que errores, quiere decir que no se presenta. Tal vez usted me diría que la cordialidad. Mire, aquí dice usted olvidó. No hay que decirle usted olvidó. Vamos a utilizar otro. Hay un error, la información no corresponde con una y otra, ¿verdad? Así que no debemos acusar a la persona. ¿Cuál más? Integridad, ¿verdad? Dice en el documento que nos envió. ¿Cuál documento? Tiene que decir en el informe, en la carta, ¿verdad? Y en términos de integridad también podríamos decir especificar el número de, usted olvidó especificar el número de reclamación sobre, o sea, hay que ser más que específico, claridad. ¿Estamos? Bueno, pues siga con los demás. 1, 2, 3, 4, son solo 5, así que le voy a dar un bonito aquí. Recuerde que dijimos que una de las características complementarias es que no debe comenzar con ¿qué? Con un término negativo, sino que debe ser positivo. Así que los invito a terminar el ejercicio y a continuar con las demás actividades que se presentan en el módulo. Parte de este material fue adaptado de esta referencia. Si tienen alguna duda o pregunta, me pueden enviar un mensaje a través de la plataforma Blackboard o pueden simplemente enviarme un email a mi dirección personal o pasar por mi oficina.